Unos cuantos más. El siguiente va a ser Carlos Romà. Carlos Romà es bioquímico, es profesor e investigador en la Universidad de Valencia y además se le conoce en Twitter como @litos y como Ginde3 en su blog. Lleva mucho tiempo haciendo divulgación, pero antes de presentarle quiero hacer una enmienda a una cosa que no he dicho en su totalidad, y es que faltan dos colaboradores que no he nombrado porque se me ha pasado completamente por alto. Uno es el blog Ulum, que queremos darle muchísimas las gracias por toda su colaboración, y los otros, el Cefire, que sin ellos no habría sido posible esto. Así que un aplauso para ellos y para Carlos Romà. Buenos días. La barba que cambió el mundo. ¿Qué barba pensaréis? ¿Qué es esto? Estamos hablando de revoluciones, o sea, la de Karl Marx, probablemente, Fidel Castro, Dumbledore. Cada uno podría pensar una cosa, pero estamos en un evento de ciencia y además, en el dossier que habéis consultado, ya me han hecho un spoiler y pone que voy a hablar de Charles Darwin. Esta barba pertenece a Charles Robert Darwin, el padre de la teoría de evolución de las especies por medio de la selección natural. Pero está muy bien que os hayan hecho este spoiler, porque en realidad lo que ha hecho este spoiler es poneros en contexto. Ya con ese título tan ambiguo podéis esperar y saber un poco de qué os voy a hablar. Y me viene muy bien porque Darwin sí fue pionero en muchas cosas, pero también fue pionero en estudiar las cosas en su contexto. Darwin no buscaba el origen de las especies. Él era un observador nato, incansable, un poco cansino de hecho. Observaba, coleccionaba, recopilaba, pero estudiaba las especies no de forma individual, sino en contexto con las demás especies, con su hábitat. Y poco a poco fue viendo que esa imagen de las especies como algo inmutable en el mundo no encajaba mucho con todos los datos que él recopilaba. Pero tampoco estaba solo y hay que desterrar la imagen del científico solitario. A su vez, hay otros científicos que le dieron contexto. Por ejemplo, la obra de Charles Lyell, que es este señor que, como veis, no pilló muy bien lo de la barba. Se quedó ahí un poco a medio camino, ¿no? Como que es que rasca mucho, mi señora se queja. Entonces, Lyell fue un geólogo que presentó una teoría del mundo que consistía en que el mundo estaba constantemente cambiando, era una transformación uniforme a lo largo de los tiempos. Y esto a Darwin le dio un contexto para entender muy bien cómo las especies, a su vez, habían tenido que adaptarse a este entorno tan cambiante. Aún así, Darwin era muy remolón y no se atrevió a comunicar todo esto a la comunidad científica porque él sabía que afirmaciones extraordinarias requieren de pruebas extraordinarias, que es una lección muy importante. Entonces, él no se animó del todo hasta que otro barbudo se cruzó en su camino. En esta ocasión, Alfred Russel Wallace, que este sí que pilló muy bien lo de la barba, lo podéis ver ahí. Es una barba entrañable que da ganas de sentarse en su regazo y pedirle regalos para Navidad. Wallace, de forma totalmente independiente a lo que hizo Darwin, llegó a las mismas conclusiones muy parecidas. Cuando hablaron entre ellos dijeron, pues esto vamos a publicarlo, ¿no? Entonces sí que se lanzaron y se dieron cuenta de que si esta idea se iba apareciendo en las mentes de científicos por todo el mundo con la observación precisa, igual es que algo tenía de cierto, ¿no? ¿Y fue esta la revolución de esta gente? No, realmente lo revolucionario que fue esto en su época es porque mucha gente, ahí en mediados del siglo XIX, no estaba realmente preparada para aceptar las connotaciones, las consecuencias de esta idea. Y es que si las especies han ido cambiando a lo largo del tiempo en base a la diversidad en la capacidad que tenía su descendencia para sobrevivir y producir a su vez más descendencia, modelando así el aspecto futuro de las especies, si esto era cierto, significaba que todos los seres vivos del planeta estábamos emparentados. Y por lo tanto, a los hombres lo que nos tocaba más de cerca era esto. Y claro, en aquella época estar emparentado con seres como este no caía muy bien. Que también digo yo que no era algo tan difícil de imaginar. Si miráis a este señor mono, pero señor al fin y al cabo, esa mirada, esa pose señorial, más que la de mucha gente que yo conozco, tampoco es algo tan ambiguo. De hecho, el otro día, viendo un documental de la insigne primatóloga Jane Goodall, que estudió a los chimpancés, pues que comentaban allí, y este magnífico ejemplar al que Jane llamó barba gris porque tenía canas en la barba, y dices, también muy lista pero original, ahí un poquito. Pues viendo este documental yo miraba al chimpancé y, ¡ay, mira, justo como yo ahí! Y acabó un rato, me quedo así y digo, me estoy sintiendo identificado con un mono. Gracias, Charles, gracias, Jane, por esta noción científica tan bonita. No, realmente no pasa nada.
Esto fue lo que hicieron la gente como Darwin, proporcionarnos un contexto que a Jane Goodall le sirvió para aprender mucho sobre estos chimpancés, pero a su vez para aprender mucho sobre nosotros mismos. Realmente esto, como digo, puede no parecer revolucionario en sí mismo, pero este uso del contexto ha sido crítico para colocarnos en el lugar que nos corresponde en el mundo. Y a mí me parece que el hecho de que Darwin pudiera averiguar todo esto, junto con Wallace y todos los demás, sin tener ni idea de biología celular, sin saber nada de genética, es algo bastante asombroso. Y que toda la biología que os van a contar hoy, entre hoy y mañana, todas las revoluciones que queráis, no solo no desafíen, sino que encajen en este modelo de adaptación por cambios y selección, esto es algo bastante asombroso. Como realmente asombroso es el mundo que habitamos. Pero no nos engañemos, este mundo siempre puede ir a mejor. Y si en algo nos distinguimos, esta vez sí, de nuestros demás congéneres y de nuestros animales parientes, es en que nosotros tenemos un gran potencial para cambiar el mundo. Si queremos cambiar el mundo a mejor, realmente lo que tenemos que hacer no es dejarnos barba, tranquilos. Lo que tenemos que hacer es usar este legado de Darwin, este contexto, y ser conscientes de que la mayor revolución que ha sido o será para cambiar el mundo es pasar por comprenderlo. Solo la búsqueda del conocimiento nos permitirá cambiar el mundo. Y esto es algo maravilloso. Muchas gracias. Si me disculpáis, tengo cita con el barbero. Gracias, hasta luego.